Dos hombres, mismo nombre. Uno fue rey, el otro tío de sangre real. Ambos ligados a uno de los regímenes más oscuros de la historia. ¿Coincidencia? ¿Conveniencia? Hoy exploramos el vínculo secreto entre los dos Eduardos y el Tercer Reich. Los dos Eduardos y el Tercer Reich. La historia secreta de los vínculos entre la nobleza británica y el nazismo. ¿Qué poder perdura más allá de los gobiernos? ¿Qué linajes se mantienen intactos, incluso tras guerras, revoluciones y regímenes totalitarios? Este documento revela los vínculos históricos entre la llamada nobleza negra, la aristocracia británica y el régimen nazi. ¿Qué poder invisible está detrás de ellos? Las manos invisibles que financiaron el horror siguen moviendo piezas. Y si no las reconocemos, si no las nombramos, si no las enfrentamos, volverán a cerrar el puño. Esto no es solo una investigación, es una advertencia, porque el fascismo no es solo historia, es posibilidad. A través de una narrativa rigurosa, basada en fuentes históricas y documentos olvidados, nos lleva a explorar las sombras de poder que nunca desapareció, solo se adaptó. Capítulo 1. Sombras en el Reich. En medio del estruendo de la guerra, cuando Europa ardía y los regímenes se derrumbaban, algunos linajes milenarios se mantenían en silencio, observando, no con el ruido del poder, sino con la permanencia de quien conoce su lugar en el tablero. ¿Qué lazos invisibles unieron a antiguos estandartes aristocráticos con uno de los regímenes más oscuros del siglo XX? ¿Y por qué esa historia raramente se cuenta? Antes de adoptar el nombre Windsor en 1917, la familia real británica era conocida como la Casa de Saxe-Coburgo-Gotha, de origen alemán, con vínculos directos a la nobleza negra. Algunas familias como los Guelph, Hannover y Habsburgo están entrelazadas con la aristocracia británica y también aparecen en las listas de linajes de la nobleza negra. El papel de estas familias en la banca internacional y su influencia en instituciones como el Banco de Inglaterra y el Vaticano. En 1215, bajo la autoridad papal directa, el rey Juan I de Inglaterra emitió la Carta Magna empujada además por la sugerencia de un cuchillo templario en su garganta, estableciendo así el bloque cuadrático de una milla cuadrada llamado City of London Corporation, City de Londres como entidad soberana de Inglaterra y de Londres. A lo largo del siglo XX, la corona británica, es decir, los anglo-venecianos, construyen el movimiento sionista, al mismo tiempo apoyaban al Tercer Reich en Alemania. Capítulo 2. Sangre azul, sombras negras. No todos los aliados del nazismo llevaban esvásticas en el brazo. Algunos llevaban coronas, y otros, apellidos que aún resuenan en los salones de poder. Los dos Eduardos de la nobleza inglesa ligados al Tercer Reich, el rey que no debía reinar. La historia oficial dice que abdicó por amor, pero los archivos, los telegramas y las fotografías cuentan otra versión. Eduardo VIII no solo renunció al trono, fue apartado por lo que representaba. El nazi de sangre real. Iniciaré esta narración con la historia prohibida de Eduardo VIII, romántico o riesgo político. En 1936 Eduardo VIII abdicó tras solo 325 días de reinado, oficialmente por querer casarse con Wallis Simpson, una mujer divorciada. Pero documentos revelados décadas después muestran que Churchill, Eisenhower y el gobierno británico temían sus simpatías nazis. En 1937, ya como duque de Windsor, visitó Alemania, se reunió con Hitler, Goebbels y Göring y fue fotografiado haciendo el saludo nazi. El otro Eduardo, tío del rey Eduardo VIII, nieto de la reina Victoria del Reino Unido. Carlos Eduardo fue duque de Sajonia-Coburgo-Gotha y príncipe británico hasta que sus títulos fueron revocados por apoyar a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Tío del rey Eduardo VIII. Carlos Eduardo fue duque de Sajonia-Coburgo-Gotha en los años 30. Se unió al partido nazi, alcanzando el rango de Obergruppenführer en la SS, camisas pardas. Fue presidente de la Cruz Roja Alemana durante el régimen nazi, alineando la institución con los intereses del Tercer Reich. Actuó como intermediario diplomático entre Hitler y miembros de la aristocracia británica, incluyendo al duque de Windsor.
Su cercanía con Hitler fue tal que, en 1945, el Führer ordenó que no cayera bajo ninguna circunstancia en manos enemigas. Cuando la historia se escribe desde los vencedores, los vínculos incómodos se silencian, pero los documentos, las fotografías y los apellidos no mienten. ¿Qué significa que el nieto de la reina Victoria fuera nazi? ¿Qué implica que los maridos de las cuñadas de Isabel II sirvieran al Tercer Reich? Vínculos nazis en la familia real británica. Felipe de Edimburgo, esposo de Isabel II, tenía 4 hermanas. 3 de ellas se casaron con aristócratas alemanes vinculados al nazismo. Sophie se casó con Christoph von Essen, coronel de las SS y jefe del servicio de inteligencia nazi. Llamaron a su hijo Adolf en honor a Hitler. Cecil, casada con el gran duque Jorge Donato de Hesse, murió en un accidente aéreo en 1937 junto a su esposo e hijos. En su funeral, se realizaron saludos nazis. Eduardo VIII, el monarca nazi. En 1936 muere el rey Jorge V. Eduardo ascendió al trono. Eduardo VIII no ocultó su simpatía por Hitler y el nacionalsocialismo. Eso fue muy evidente durante la crisis de Renania. Hitler envió tropas a Renania, zona desmilitarizada, desde 1918. Esta flagrante violación del Tratado de Versalles provocó una crisis internacional. La guerra parecía inevitable, pero el gobierno británico permanecía impasible y dejó que Hitler se saliera con la suya. Según un informe de la embajada alemana en Londres, el rey Eduardo había amenazado a Baldwin, el primer ministro, con abdicar si Gran Bretaña actuaba contra Alemania. Ante la crisis de Renania cada vez era más evidente que el nuevo rey era un peligro. Eduardo VIII no solo quería dictar la política del Estado sin control de gobierno, sino que también demostraba una gran simpatía por el fascismo. En enero de 1936, cuando Eduardo VIII acababa de subir al trono, Adolf Hitler y sus asesores fijaron su mirada en el joven rey. Su tío alemán Eduardo de Sajonia y Coburgo iba a influir en él. Carlos Eduardo de Sajonia y Coburgo perteneció a la familia real. Su abuela era la reina Victoria, aunque era británico, se mudó a Alemania en su adolescencia. Fue un gran partidario de Hitler desde sus primeros días. Carlos Eduardo de Sajonia-Coburgo ya había apoyado en 1932 la candidatura de Hitler a la presidencia del Reich. Una vez Hitler asumió el poder, el duque de Sajonia-Coburgo se convirtió en su asesor más importante en las relaciones con Gran Bretaña. Carlos Eduardo siempre había sido un ferviente partidario del partido nazi. Hay declaraciones suyas de 1933 en las que decía que necesitaban lo mismo que había pasado en Alemania. Pero había otras razones que explican la afición del rey por el movimiento nazi alemán. Al igual que Hitler, Eduardo veía el comunismo como amenaza. La Hermandad Anglo-Alemana fue fundada por magnates de la industria británica para tender puentes con la industria alemana, pero pronto cambió y se convirtió en una organización política. Muchos de sus miembros, entre ellos muchos aristócratas, eran fascistas. Organizaban cenas e invitaban a grandes figuras nazis a Gran Bretaña para mostrar su apoyo. Una de sus invitadas fue Stefanie von Hohenlohe. La princesa austríaca se presentó ante el nuevo canciller del Reich en Berlín en 1933, al igual que el duque de Sajonia y Coburgo puso a su servicio su rango aristocrático. Hitler la aceptó. Ambos acordaron que la princesa debía utilizar sus contactos londinenses para convencer a los británicos de que apoyaran a Hitler y su causa. Stefanie vivía en Inglaterra desde 1933 trabajando para el influyente magnate de la prensa Lord Rothermere, un autoproclamado fascista y simpatizante de Hitler. Hemos encontrado algunos documentos recientemente desclasificados del M16, el Servicio de Inteligencia Exterior británico, que revelan que Hitler ordenó a la princesa Stefan que intentara persuadir a Rothermere para una campaña a favor de la transferencia de tierras de Polonia a Alemania y que le prometieron mucho dinero si tenía éxito. Stefanie vivía en el mismo edificio que Wally Simpson. Aparecido, ambas eran ambiciosas, sabían hacer contactos y como activistas del fascismo eran una perfecta combinación. Las dos ambiciosas mujeres frecuentaban las fiestas de la alta sociedad. Allí se encontraban con fascistas declarados como Lord Rothermere y Oswald Mosley. Reunieron con altos cargos nazis y Hitler recibió a la pareja en Berghof. Hitler se refería a Wallis como Su Alteza y dijo que era una lástima que Eduardo ya no fuera rey porque con él habría sido posible la alianza entre Alemania e Inglaterra.
El asistente de Eduardo VIII también asistió a esa reunión. Más tarde escribió que Eduardo le había dicho a Hitler: ambos somos de la misma raza, la sangre de los unos corre por venas de los alemanes y los británicos. En 2015 se subastó un álbum de fotos. En él había fotos que no dejaban lugar a dudas sobre las inclinaciones políticas de Eduardo VIII. En dos fotos, el duque de Windsor hace claramente un saludo nazi, algo que negó hasta el fin de sus días. Este viaje fue un gran logro propagandístico para la Alemania nazi. Hitler lo pagó todo, gastos de viaje, hoteles y demás. Eduardo VIII era solo el ex-rey, pero los nazis pensaron que todavía podría haber una oportunidad de reponerlo en el trono. La alianza germano-británica nunca se hizo realidad. El 1 de septiembre de 1939, la Wehrmacht de Hitler invadió Polonia. Los británicos declararon la guerra a Alemania, pero el ex-rey seguía siendo muy apreciado por los fascistas británicos. En la primavera de 1939, radicales aristocráticos de ultraderecha habían fundado el Reichsklub. Su objetivo era derrocar al gobierno, deponer a Jorge VI y restablecer a Eduardo VIII en el trono. En un reino fascista con el apoyo de Hitler, el líder y fundador del Reichsklub, Archibald Ramsay, la figura clave del Reichsklub, era un parlamentario conservador que a finales de los 30 se volvió antisemita extremo, un hombre que pensaba que los judíos y los bolcheviques conspiraban juntos para arrastrar a Gran Bretaña a la guerra. Entre los 230 miembros de esta sociedad secreta había varios parlamentarios aristócratas como el duque de Wellington, el duque de Westminster y el editor Lord Ridley, un gran admirador de Hitler, y por supuesto Swan Mosley, el nazi número 1 de Gran Bretaña. Muchos de los archivos sobre este tema han sido destruidos. Lo que está claro es que un gran número de políticos conservadores prominentes, la Cámara de los Lores en particular, apoyaban a Alemania y a Hitler. Algunas de estas personas pensaban que cuando hubiera un acuerdo con Hitler ellos podrían gobernar Gran Bretaña. Tyler Kent, un diplomático estadounidense en Londres que también apoyaba a los fascistas, trabajaba en el servicio de cifrado documentos secretos de la embajada y sabía que el nuevo primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, estaba pidiendo ayuda al presidente Roosevelt sin consultar al Parlamento, a pesar de que el Congreso y el pueblo se oponían a la guerra. A principios de mayo de 1940, Tyler Kent intentó filtrar la correspondencia secreta en el Reichsklub. También planeaban informar al Parlamento con la esperanza de que se levantara contra el servicio de inteligencia. Sus planes se frustraron de última hora cuando Churchill hizo detener a los líderes del Reichsklub y evitó un golpe de Estado. Muchas personas fueron detenidas tras ser clasificadas según diferentes categorías y durante la guerra estas personas fueron liberadas poco a poco. Así que verdad que muchos fascistas fueron encarcelados y finalmente a mitad de la guerra solo la gente realmente extrema como Mosley seguían detenidos. 2 meses después, Hitler y Ribbentrop, su ministro de Asuntos Exteriores, retomaron el plan del Reichsklub al ver que las tropas alemanas derrotaban a Francia en tan solo semanas. Berlín estaba convencido de que Gran Bretaña también podría caer rápidamente y después de eso Eduardo VIII se convertiría en un rey títere respaldado por Hitler. El duque vivía exiliado en Francia desde su abdicación, pero cuando las tropas alemanas invadieron este país elige, se trasladaron a España y luego a Portugal. Ellos esperaban allí para ver lo que sucedería después y los alemanes vieron esto como una oportunidad. Hitler y Ribbentrop ven a Eduardo como un potencial aliado de Alemania. Los alemanes tenían planes muy elaborados para persuadir o incluso secuestrarlo. Los planes de secuestro de Alemania figuran en un dossier del FBI de los años 40 en el Eduardo VIII y Wallis Simpson clasificados como peligrosos colaboradores nazis. La mayor parte del dossier concierne a la duquesa. Según estos documentos secretos, Wallis colaboró con Joachim von Ribbentrop, el ministro de Exteriores de Hitler, y le transmitió secretos de Estado. Uno de los informadores fue un monje benedictino conocido como el Padre Odo. El Padre Odo fue un pariente cercano de la Reina María y estaba bastante seguro de que Wallis Simpson mantenía contacto con Alemania y podía contactar con los alemanes a través de Ribbentrop. Según el Padre Odo, Wallis comunicaba cada cambio de residencia a los agentes alemanes. La Operación Willy era el nombre en clave de un plan para trasladar a la pareja a un país neutral, donde el ex-rey esperaría la derrota de Inglaterra. El Padre Odo sabía que Wallis haría cualquier cosa para que su marido volviera al trono. Esta fue la razón por la que se puso en marcha esa operación.
Los alemanes intentaron contactar con la realeza en España y secuestrar al duque de Windsor. El padre Ode incluso sugería la existencia de un idilio entre la duquesa de Windsor y Ribbentrop. Los historiadores llevan décadas buscando pruebas de la disposición de Eduardo a cooperar con los nazis. Los correos de un diplomático español encontrados recientemente por la historiadora Karina Urbach arrojan nueva luz sobre el asunto. La duquesa de Windsor tenía un viejo amigo, un español conocido como el Tigre llamado Bermejillo. Este lo transmitió todo directamente al Ministerio de Asuntos Exteriores de Franco. El ministerio informó inmediatamente a sus amigos en Alemania. Los informes de Bermejillo han caído en el olvido muy conveniente, acumulando polvo en el archivo oficial de Madrid. Según Bermejillo, el ex-rey dijo respecto a los inminentes ataques aéreos alemanes sobre Londres: un bombardeo eficaz sobre Inglaterra podría traer la paz. En realidad, el antiguo rey parece desear la derrota de su propio país. Muestra que Eduardo estaba en el bando de Hitler y de la Alemania nazi. No se sabe si este hecho realmente condujo al bombardeo contra Londres 2 semanas más tarde, pero sí se sabe que el mensaje llegó a Alemania y que Eduardo VIII, el antiguo rey, recomendó ataques aéreos. Al parecer, Eduardo quería que los alemanes derrotaran a Inglaterra y luego negociar una paz moderada. Eduardo se reunió con Bermejillo por segunda vez. Dijo que los únicos responsables de la guerra eran los comunistas, los judíos, y Anthony Eden, el ministro de Asuntos Exteriores británico. El otro Eduardo nazi, Carlos Eduardo de Sajonia y Coburgo. El príncipe Carlos Eduardo era el nieto favorito de la reina Victoria. En 1900, el príncipe de 16 años era el único aspirante británico viable al riquísimo ducado de Saxe-Coburg y Gotha en Alemania. Por orden de la reina Victoria, aceptó el título y pasó de ser príncipe británico a duque alemán, Herzog Carlos Eduardo. El curso de su vida se vio alterado de un modo que ni él ni la reina Victoria podrían haber imaginado jamás. Al estallar la Primera Guerra Mundial, el príncipe Carlos Eduardo no tuvo más remedio que luchar por Alemania contra el país donde había nacido. Al terminar la guerra, fue despojado de sus títulos británicos y una ley del Parlamento lo calificó de par traidor. Desilusionado y deprimido, Carlos Eduardo se convirtió en un entusiasta partidario del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Adolfo Hitler. Sin saberlo, le ayudó en su ascenso a poder. Al nombrarle presidente de la Asociación Anglo-Alemana, Hitler ofreció a Carlos Eduardo la posibilidad de regresar a Gran Bretaña con la cabeza bien alta. Carlos Eduardo fue también presidente de la Cruz Roja Alemana, y fue esto lo que finalmente le involucraría en los aspectos más oscuros del régimen nazi, implicándole en el programa de eutanasia T4. Al final de la Segunda Guerra Mundial, fue detenido por los estadounidenses, recluido en una serie de duros campos de internamiento y obligado a someterse a un juicio en el que fue declarado un importante nazi. Murió en la pobreza y la oscuridad en Alemania en 1954. Su hermana, la princesa Alicia, que había permanecido en Inglaterra, se convirtió en uno de los miembros más populares de la familia real y en la tía favorita de la reina Isabel II. Fue la viva encarnación de la vida que su hermano podría haber tenido, de no haber sido por la fatídica decisión de la reina Victoria 50 años antes. Los Guelph, los Habsburgo, los Hannover, apellidos que no se debilitan, que circulan entre palacios, bancos y embajadas. Algunos de sus miembros, lejos del brillo público, participaron en fundaciones, órdenes religiosas y redes de influencia que aún hoy son difíciles de mapear. Las manos que nunca soltaron el poder. El Tercer Reich cayó, pero no todos cayeron con él. Mientras los juicios de Nuremberg juzgaban a los verdugos visibles, las manos invisibles, las que financiaron, protegieron y se beneficiaron, siguieron intactas. Las dinastías industriales que colaboraron con el régimen nazi no desaparecieron, se transformaron. Empresas como BMW, Porsche, Allianz, Dr. Oetker, Siemens, IG Farben mantuvieron sus fortunas, sus fábricas, sus apellidos. Algunas incluso fueron rescatadas por los aliados para reconstruir Europa. La desnazificación fue, en muchos casos, un mito. Las élites económicas que sostuvieron el Reich se adaptaron al nuevo orden, y hoy, sus descendientes siguen ocupando posiciones de poder financiero y político en Europa y más allá.
Y ahora, el fascismo no siempre regresa con uniformes y desfiles. A veces lo hace con trajes, discursos populistas y promesas de orden. En Hungría, Viktor Orbán desafía abiertamente al derecho internacional. En Italia, Giorgia Meloni encabeza una coalición que reivindica símbolos de pasado. En Estados Unidos, Donald Trump vuelve con un proyecto autoritario y excluyente. En Israel, Benjamin Netanyahu enfrenta acusaciones por crímenes de guerra mientras es respaldado por líderes de extrema derecha global. Desmemoria y auge de la extrema derecha no son copias del nazismo, son adaptaciones, nuevas versiones de una ideología que nunca murió del todo, que mutó, se camufló y ahora regresa con nuevos rostros, nuevas plataformas y el mismo desprecio por la diversidad, la vida, la justicia y la memoria. Fue elección, fue política, fue ideología, niños que no eligieron nacer aquí, padres que solo querían alimentar, vidas que se extinguen mientras miramos hacia otro lado. El fascismo no es historia, el racismo no es pasado. Son sistemas que siguen construyendo muros, no puentes, que matan con hambre, con silencio, con indiferencia. Haz algo, di algo, recuerda algo, porque cuando olvidamos, también morimos. Humanidad,